Evangelio de hoy martes 13 de mayo del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 10, versículo 22 al 30. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno, y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Los judíos, rodeándolo, le preguntaban: ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Jesús les respondió: Os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco. Y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre. Y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas. Y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En medio del invierno, cuando la vida parece dormida bajo la frialdad y el silencio, Jesús camina por el templo, concretamente en el pórtico de Salomón. Y lo hace como quien conoce cada piedra, como quien no necesita templos porque él mismo es el verdadero templo donde habita la gloria de Dios. Pero lo recorre con humildad, como pastor que no rehúye a las ovejas, incluso si algunas de ellas aún no lo han reconocido como tal. Es en este contexto donde los judíos, tensos, desconfiados, le rodean no para escuchar su voz sino para confrontarla. Y le lanzan una pregunta directa que nace no del deseo de creer sino del deseo de atraparlo. ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Como si lo que estuviera en juego fuera simplemente una aclaración doctrinal. Una frase contundente, una definición concreta. Y no la experiencia profunda del corazón que escucha, reconoce y sigue. Jesús no responde con una definición teológica, ni con una declaración efectista, sino con una revelación que atraviesa el alma y pone en evidencia el misterio más hondo de la fe. Ya os lo he dicho, y no creéis. Así, el Señor señala que la incredulidad no nace de la falta de información, sino de la cerrazón interior, de la resistencia a la verdad que interpela y transforma. Porque muchos no creen no por falta de pruebas, sino porque las pruebas han sido desoídas. Sus obras han hablado con más claridad que las palabras. Pero ellos no han querido verlas. Porque aceptar que Él es el Hijo de Dios implica renunciar a los ídolos propios, a las imágenes de un Mesías poderoso según el mundo, y abrirse al escándalo de un pastor que da la vida por sus ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, dice Jesús. Y en esa afirmación se encierra el núcleo de la relación personal con Dios. No se trata de saber sobre Él, sino de conocer su voz, de tener el oído del alma afinado por la oración, por la humildad, por la confianza, de manera que podamos distinguir su llamada incluso en medio de los ruidos de la vida. Porque muchas voces nos reclaman cada día. Nos ofrecen caminos de aparente seguridad. Pero solo una voz conoce nuestro nombre. Y lo pronuncia con amor verdadero. Solo una voz nos llama no para dominarnos sino para liberarnos. Y solo quien ha caminado junto al pastor puede afirmar con certeza que su voz es distinta a cualquier otra.
Jesús añade: yo las conozco, y esta palabra es un consuelo inmenso para todos los que a veces nos sentimos olvidados, perdidos, confundidos o indignos. Porque no somos un número en una masa anónima, sino un rostro, una historia. Un corazón amado personalmente, con nuestras heridas y nuestras búsquedas, con nuestras caídas y nuestros deseos más hondos. Ser conocidos por el buen pastor significa que nuestras lágrimas no son invisibles, que nuestros anhelos más secretos tienen eco en su corazón, que nuestras luchas no pasan desapercibidas, y que incluso cuando nos alejamos, su mirada sigue buscándonos desde lejos, deseando nuestro regreso. El texto continúa con una promesa de vida inquebrantable. Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Lo cual no es una simple declaración futura sobre lo que ocurrirá después de la muerte, sino una realidad presente que comienza aquí y ahora, en quienes escuchan su voz y le siguen. Porque la vida eterna es la comunión con Él, la participación en su vida, el dejarse transformar por su amor, que no conoce límites ni condiciones. Y esta vida no puede ser destruida por la muerte, porque está enraizada en Dios mismo. Es su don más precioso. Y aunque pasemos por la oscuridad, aunque el mundo parezca derrumbarse, la promesa de Jesús permanece firme. No pereceremos, porque estamos en sus manos. Nadie las arrebatará de mi mano, dice con firmeza el Señor. Y esa afirmación toca la fibra más profunda del corazón humano, que tantas veces teme perder. Teme ser arrebatado por la enfermedad, por el sufrimiento, por el pecado o por el abandono. Pero aquí Jesús nos revela que no estamos sujetos al vaivén de las fuerzas del mundo, sino protegidos por una fidelidad invencible, por una ternura que no se cansa, por una mano que no suelta. Y aunque sintamos que nos alejamos, que flaqueamos, que tropezamos, su mano no nos deja caer en el abismo, porque ha asumido nuestra debilidad y ha hecho de nuestra fragilidad el lugar de su fuerza. La fuerza de esta promesa no radica solo en el afecto del Hijo, sino en la unidad perfecta con el Padre. Mi Padre, que me las ha dado, es más grande que todos. Y en esta afirmación se despliega el misterio trinitario que sostiene nuestra fe. Porque no seguimos a un profeta solitario ni a un maestro iluminado, sino al Hijo eterno del Padre que actúa en perfecta comunión con Él, y que ha recibido de su Padre el encargo de no perder a ninguno de los que le han sido confiados. Así, nuestra pertenencia a Jesús es fruto de una elección divina, de un don del Padre, de una alianza que brota de lo más íntimo de Dios, y que se nos ofrece como garantía de salvación. Jesús sella su revelación con una frase que provoca la crisis definitiva entre él y sus interlocutores. Yo y el Padre somos uno. Esta declaración es el corazón del Evangelio de Juan, porque expresa no solo la misión del Hijo, sino su identidad más profunda, su consustancialidad con el Padre, su divinidad, y por eso no puede ser acogida por quien permanece encerrado en sus categorías religiosas o en su lógica humana. Porque creer en Jesús como el Hijo de Dios no es una opinión más. Es una decisión radical que transforma toda la existencia, que exige confiar en Él como en Dios mismo, que nos invita a vivir desde la certeza de que en Jesús
se ha hecho visible el rostro invisible del Padre. La incredulidad de quienes escuchan estas palabras revela que la fe no nace simplemente del razonamiento, sino de la apertura del corazón. Porque quienes piden pruebas ya las han tenido y no han querido verlas. Y esta dureza no es solo un problema de aquellos fariseos antiguos, sino un riesgo presente también en nosotros. Cuando nos encerramos en nuestras seguridades. Cuando queremos un Mesías a nuestra medida. Cuando dudamos de su presencia. Porque no se manifiesta como esperábamos. Por eso, el Evangelio nos llama a cultivar un corazón sencillo. Disponible, capaz de reconocer la voz del pastor. Incluso cuando llega disfrazada en lo cotidiano. En el silencio, en el dolor, en lo inesperado. Este pasaje es también una invitación a la perseverancia. Porque seguir a Jesús no es un acto puntual, sino una relación que se construye cada día. En la escucha, en la fidelidad, en la confianza. Y muchas veces el camino de la fe pasa por pruebas. Por silencios de Dios, por incomprensiones. Por tentaciones de abandonar. Pero el pastor no se cansa de llamarnos. De esperarnos, de salir a buscarnos. Y cada vez que volvemos a Él, experimentamos la alegría del reencuentro. La fuerza del perdón, la seguridad de su abrazo. La fe verdadera no es la del que nunca cae, sino la del que se deja levantar una y otra vez por la misericordia del buen pastor. Seguir al buen pastor no implica vivir sin dificultades, pero sí caminar con la certeza de que ninguna dificultad es definitiva si estamos en sus manos. Porque el amor del pastor no nos libra del sufrimiento, pero lo transforma desde dentro. Lo ilumina con su presencia, lo hace fecundo. Y nos une a su propia entrega. Muchas veces anhelamos una fe sin cruces. Una guía sin exigencias, un consuelo sin compromiso. Pero Jesús, en su verdad, nos enseña que solo quien da la vida por amor encuentra la vida verdadera. Y que solo quien se deja pastorear con humildad llega a descubrir la plenitud que brota de la comunión con Dios. Las palabras de Jesús nos invitan también a reflexionar sobre nuestra identidad más profunda. No somos solo criaturas en busca de sentido. No somos simplemente peregrinos del tiempo. Somos ovejas del rebaño del Señor. Somos hijos e hijas del Padre. Somos conocidos y amados desde siempre. Y por eso nuestra vida tiene una dirección. Un horizonte, una vocación. No estamos abandonados a nuestro destino. Ni entregados al azar. Sino sostenidos por una mano que guía. Por una voz que llama, por una promesa que no se rompe. Y esa certeza debe transformar nuestra forma de mirar la vida. De afrontar las decisiones, de vivir la esperanza. Jesús no utiliza la imagen del pastor de forma sentimental, sino con un realismo profundo. Sabe que el rebaño está expuesto. Que hay ladrones, que hay lobos. Que hay caminos inciertos. Pero no promete eliminar los peligros, sino estar con nosotros en medio de ellos. Velar por nosotros, caminar delante. Defendernos con su propia vida. Y esa es la gran diferencia entre un guía verdadero y uno falso. El falso guía abandona al rebaño cuando llegan las dificultades. Pero el buen pastor da su vida para que las ovejas vivan. Esta es la esencia de su amor. Un amor que no huye, que no calcula. Que no retrocede, un amor crucificado y glorificado.
En tiempos de tantas confusiones, de tantas voces que nos llaman en direcciones opuestas, esta palabra de Jesús nos devuelve la claridad y la simplicidad del Evangelio. Escuchar, reconocer, seguir. Esa es la dinámica de la fe. Y también el camino hacia la libertad interior. Porque muchas veces creemos que la libertad consiste en no tener pastor. En no seguir a nadie, en decidirlo todos solos. Pero la verdadera libertad brota de la verdad. Y la verdad es una persona viva que nos ama y nos conduce. Y por eso quien se deja pastorear por Jesús no pierde su libertad, sino que la encuentra, la redime, la plenifica. La afirmación yo les doy vida eterna no solo nos habla del más allá, sino que nos lanza al presente con una nueva mirada. ¿Estamos viviendo desde esa vida eterna que ya nos ha sido dada? ¿Estamos viviendo como resucitados? ¿O seguimos caminando con el peso de la muerte sobre nuestros hombros? ¿Como si el sepulcro tuviera la última palabra? Creer en Jesús como buen pastor es entrar ya en la vida nueva. Es empezar a vivir de otra manera. Con otra lógica, con otro horizonte. Y esto se refleja en nuestras decisiones. En nuestros valores, en nuestra forma de amar. De perdonar, de servir, de esperar. Jesús no nos ofrece una religión más, sino una relación viva, personal, transformadora. Y esta relación exige de nosotros un corazón abierto, disponible, un oído atento. Una fe que no se quede en palabras sino que se traduzca en seguimiento. Y seguir a Jesús es caminar en comunión con su iglesia. Es entrar en la lógica del amor fraterno. Da un servicio mutuo, de la entrega sin reservas. Porque el rebaño no camina en soledad. Camina unido, sostenido, corregido. Animado por la presencia del pastor. Y por la fuerza de los hermanos. En tiempos de individualismo, esta dimensión comunitaria de la fe es más necesaria que nunca. Frente a la violencia del mundo. Frente a los odios que dividen. Frente a las heridas del pecado que fragmentan. Jesús se presenta como el pastor que une. Que sana, que reúne lo disperso. Y eso también es una invitación para nosotros. Si somos ovejas de su rebaño, estamos llamados a construir comunión. A buscar la unidad, a no alimentar divisiones. A ser instrumentos de reconciliación y paz. No podemos seguir al pastor y, al mismo tiempo, despreciar a otras ovejas, excluir, murmurar o levantar muros. Porque el amor del pastor no hace distinción entre ovejas más o menos dignas. Ama a todas con un amor que restaura y levanta. Esta palabra nos invita a renovar nuestra confianza. A veces el camino es oscuro. El silencio de Dios nos desconcierta. La cruz nos pesa, la duda nos hiere. Pero en medio de todo eso, Jesús sigue diciendo: nadie puede arrebatarlos de mi mano. Y esa frase debe ser nuestro ancla. Nuestra certeza, nuestro refugio. No estamos a la deriva. No somos hojas arrastradas por el viento. Somos ovejas en las manos del pastor. Y esas manos son las mismas que fueron atravesadas por los clavos. Que nos han amado hasta el extremo. Que nos han lavado los pies. Que han preparado un lugar para nosotros en la casa del Padre. Por eso, escuchar esta palabra en medio del mundo de hoy es una gracia inmensa. Nos devuelve el centro, nos devuelve la paz. Nos recuerda quiénes somos y a quién pertenecemos.
Nos invita a dejar de correr detrás de voces extrañas, de seguridades ilusorias, de falsas promesas, y volver al único que no engaña, al único que conoce el camino porque él mismo es el camino, al único que puede decirnos: yo doy la vida por mis ovejas, y nadie las arrebatará de mi mano. Este evangelio no es solo una enseñanza. Es una llamada urgente, amorosa, firme. A regresar al pastor, a escucharlo, a seguirlo, a confiar. Y así, este pasaje de Juan 10, 22 a 30. Se convierte en una invitación a la intimidad con Dios. A la escucha atenta, a la pertenencia fiel. A la esperanza invencible. En medio de tantos miedos y heridas. El buen pastor camina con nosotros, nos habla. Nos guía, nos conoce, nos sostiene. En su voz hallamos consuelo, en su mano hallamos seguridad. En su corazón hallamos el hogar. Y si alguna vez sentimos que nos perdemos, que nos alejamos, que no escuchamos, solo tenemos que levantar la mirada. Él nunca ha dejado de buscarnos. Nunca ha dejado de llamarnos por nuestro nombre. Porque en su corazón somos eternamente suyos. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones. Para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.